Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. De este momento inicia su transmisión LT25 Radio Guaraní AM 970 desde sus estudios centrales ubicados en San Martín 1380 en la ciudad de Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Es la hora 8:32. Temperatura 19 grados. Humedad 93%. Lluvia en Curuzucuatiá 50 milímetros. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños.
esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Hay amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Unión Cívica Radical, él nos decía, de 70 localidades, de 70 municipios, mejor dicho, de 70 municipios, en 60 hay lista unificada. Y en las otras 10, en al menos 10 municipios, ¿por qué ponemos al menos? Porque todavía hay un tiempo, desde ahora hasta las elecciones, que logren una lista consensuada y no vayan a las urnas. Y la palabra que no me salían, ¿saben cuál es? Impugnar. Que los que están en las listas presentadas hasta el 12 o desde el 12, que fue sábado, queden firmes y que no haya impugnaciones en las listas. Esa era la palabra que no me salía, pero ahora me acordé. Que no haya impugnaciones. 8:35 en la Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. Hablamos de todo. Escuchamos a todos. Llegamos a todas partes. Cadena de radios. Cadena de radios. Democracia informativa sin fronteras. Corrientes Taragüí, la persignada con la cruz de Arasatí, Milagro Guaraní, de las misiones y el antiguo Yapeyú, y junto al Paraná, de la Virgen a ti, Corrientes, mi Taragüí. Esta es una de las obras de Pocho Roch, del querido Pocho Roch. Doctorado honoris causa a Juan Genaro Cacho González Bedoya, en reconocimiento a su invaluable contribución al patrimonio cultural de nuestra región. Nació en Itatí en 1940. González Bedoya marcó una huella indeleble como poeta, periodista y autor de las letras del chamamé. Así que don Cachito González Bedoya, felicitaciones, un cariño enorme para él, que tiene una poesía tan rica, tan linda. Así que el saludo también desde acá. 8:38 en la Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes, nos vamos para Goya. Hay novedades porque hoy es la fecha para el inicio del juicio en la causa de la generación Zoe. Estamos en comunicación con el abogado Pablo Fleitas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Clara González lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Clara. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. Pasado por agua. ¿En serio está lloviendo mucho, Goya? Está lloviendo bastante, sí, la verdad que sí. En esquina nos decían nuestros compañeros, ya se abrió, por fin se decidió, son como 70 milímetros, dice. Así que más o menos por ahí también debe ser Goya, que están tan cerca. No, sí, llovió bastante. Qué lindo. Bueno, hace falta el agua y seguramente va a cambiar un poquito, se va a poner más fresca la mañana. Donde puede ponerse un poquito más caliente la cosa es en esto que por fin llegó y es la fecha del inicio del juicio. ¿Qué nos puede contar? Sí, la verdad que sí, la verdad que fue de un camino bastante difícil, se ha podido llegar a esta fecha, así que bueno, mañana, en el día de mañana a las 8:30 horas, estaría comenzando lo que sería el primer juicio
se le va a hacer a esta gente en el ámbito de la República Argentina, ¿no? Recayendo una responsabilidad bastante particular y bastante importante, ¿no? Para no solo para nosotros, sino más que nada también para la justicia correntina, puesto a que en definitiva lo que aquí acontezca es lo que va a ir marcando también el camino de las diversas causas que se le siguen a este grupo de gente en el ámbito del país, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué importante esto que mencionó 2 veces. Es el primer juicio en el país, porque se habló mucho, pero hasta ahora es como que todo lo que vimos por la tele, todo lo que fue el bombardeo en lo mediático, pero la justicia faltaba que, bueno, en algún lugar comience un juicio, digamos, y es el que va a comenzar en Corrientes. ¿Con qué expectativas, doctor? No, las expectativas que tenemos para este juicio son totalmente positivas, ¿no? Más que nada sustentado ello en el cúmulo de pruebas que se ha logrado a lo largo de la investigación y los hechos que fueron sucediendo también a posterior, instancias propias de todos. Eso suceda porque hay denunciando, digamos. Así que la idea es esa, ¿no? Que hay en el proceso para poder avanzar al fin. En lo inmediato, por inmediato no. Eso es algo, digamos, que está objeto de decomiso, con destino a, obviamente, a